Cuando hablamos de verificación, estamos haciendo referencia a un tipo de comprobación de software enfocada fundamentalmente en los procesos a través de lo que es una evaluación externa del sistema o de alguno de sus componentes después de que están terminados, permitiendo establecer si satisfacen adecuadamente las condiciones solicitadas por el cliente, que es a lo que denominamos requerimientos. Es decir, está orientada a lo que es la funcionabilidad del sistema, realizándose generalmente al final del desarrollo o en alguna o de alguna de sus etapas, es decir, a través de prototipos. Vean que en este tipo de verificación, por lo general es necesaria la intervención del usuario. Entonces, repito, la verificación se considera mayormente de tipo externa, es decir, se hace como si fuera de caja negra. Busca el verificarlo o bueno, comprobar lo que es los requerimientos. Por lo tanto, podemos decir que está orientada a la funcionabilidad. Vean que son tres palabras clave. Esto a pesar de que dice 1.4, los contenidos nuevos que tienen por aquí no van a ser incluidos en su evaluación. Si no me no creo que no los incluye en la evaluación. Incluye nada más hasta donde les había dado en la última clase. Por si acaso, para que no vayan a preocuparse de que esto está allí. Ya esta parte de validación y verificación son para el siguiente examen. Entonces, a partir de esta definición de tipo operacional que hemos realizado, podemos extraer algunas de las características principales de lo que es la verificación. Vamos a hablar entonces acerca de estas. Mira, aquí teníamos un concepto puesto. Bueno, aquí tenemos entonces algunas de las principales características de la verificación. Vamos a estudiarla por parte en cuanto primero que está enfocada al cliente y segundo que está enfocada a los procesos y está orientada a lo que es el cliente. Cuando hablamos de ese enfoque a los procesos, decimos que en primer lugar son evaluaciones de tipo externo, referidos a el sistema o a alguno de sus componentes específicos. No necesariamente una verificación tiene que ser del sistema completo. Si alguien quiere decir algo, por favor levante la mano, porque veo que encienden y apagan los micrófonos quizás por error. En segundo lugar, solamente está orientada a lo que es evaluar elementos terminados. En tercer lugar, permite determinar lo que es el cumplimiento de las condiciones establecidas por el cliente, es decir, de los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. Por lo tanto, podemos decir que está orientada a lo que es la funcionabilidad del sistema, realizándose mediante el uso de prototipos. Vea que lo que estoy es tratando de fortalecer lo que ya habíamos dicho. Recuerden que este proceso se realiza por lo general al final de cada de alguno de los componentes o del sistema completo.
Aquí vale la pena recordar lo que es el triángulo organizacional. Recuerden que toda empresa está constituida por 3 niveles fundamentales: el estratégico, el táctico y el operativo. Dentro de estos niveles podemos ubicar a las diferentes personas que van a operar el sistema, que van a utilizar el sistema. En primer lugar, en el nivel operativo, estaríamos ubicando a lo que es los usuarios registrados, es decir, las personas que operan en sí el sistema en forma directa. En el nivel, este sería nuestro nivel número 1. En el nivel táctico podríamos ubicar a lo que son los, aquí están, el cliente, es decir, el dueño del sistema, el cual tiene la mayoría de las funciones, digamos que activas, pero no tiene el conocimiento completo acerca de las herramientas que se utilizaron para su diseño. En el nivel estratégico tendríamos, en este caso, recuerden que estamos hablando del proceso de desarrollo de software aplicándole la pirámide organizacional. Estaría el desarrollador, que es el encargado de crear el sistema, que es el que tiene el conocimiento completo acerca tanto de los detalles externos como de los detalles internos del mismo. Y por fuera de esto tenemos a todos los demás usuarios que se consideran como entes externos, es decir, personas que sin pertenecer a la organización pueden tener acceso a cierta información del sistema, pudiendo utilizar funciones limitadas. Recordemos entonces que en comprobación de software se establecen implícita o explícitamente diversos niveles de acceso, desde el más bajo, que son los usuarios. En este caso, recuerden que como estamos en entorno web, debemos incluir todavía más abajo estos usuarios externos, quien establece en sí los requerimientos, pero generalmente desconoce cómo es el funcionamiento y la estructura interna del software, hasta el nivel más alto que lo tiene el desarrollador. ¿Verificaste lo del depósito? ¿El número de cuenta que mandé? Sí, sí, está bien. Ajá. Ahora bien, cuando hablamos de la orientación hacia el cliente, que tiene la parte de verificación, vemos que en este caso podemos decir que las características enunciadas anteriormente nos llevan a considerar la verificación como una comprobación de software orientada al cliente. Es decir, que es realizada desde el punto de vista o perspectiva del usuario. Esto nos lleva a pensar en pruebas de caja negra. Ya un poquito más adelante vamos a hablar acerca de pruebas de caja negra y de caja blanca. Aunque también pueden ser aplicadas por el desarrollador, ya que los actores de nivel mayor siempre podrán acceder a los elementos de menor nivel. De allí que la verificación generalmente es realizada en primer lugar de manera dinámica, es decir, con el sistema o módulo funcionando en ejecución. Entonces vean que ahí tenemos una característica importante de la verificación, que se realiza con el sistema funcionando. En segundo lugar, tienden a ser más informales, ya que en muchos casos se realizan sin una preparación previa detallada, debido a que, como saben, el cliente es libre de introducir los datos que quiera, solo se le orienta en forma básica. Además de esto, no podemos obligar tampoco al cliente a que nos presente un informe detallado de los resultados de su evaluación. Simplemente en ese caso debemos conformarnos
con que nos dé la información mínima acerca de sus apreciaciones o, en todo caso, si es posible, supervisarlo sin interferir en el proceso. Vean que, como ustedes saben, hay diversos caminos para llegar hasta el mismo punto. Mientras que algunos de nosotros podemos pensar en lo que es, vean, imaginemos esto, para hablar un poquito, vamos a llevarlo un poquito más. Esto que está aquí, imagínense que es lo que se imagina el cliente, cómo funciona el sistema. Eso sería un enfoque de tipo caja negra, ya que el cliente desconoce los detalles del funcionamiento interno del elemento o módulo que está probando. Es decir, solamente ingresa, ya va, aquí, solamente ingresa sus datos aquí en la parte A y espera para recibir las salidas correspondientes. Es decir, los resultados que le mandan en la parte B, sin percatarse de la ruta recorrida. Para el cliente, se supone que él imagina que esos resultados aparecen mediante un proceso que va en línea recta. Aunque en verdad, por lo general, no es así, sino que, por ejemplo, podemos tener este recorrido para un cierto programa. Vean que estamos llegando igualmente desde el punto A hasta el punto B, pero de manera intermedia realizamos varios procesos para poder alcanzar esta meta. Este diagrama es mucho más, esta parte azul es mucho más realista que la parte roja, porque no obtenemos los resultados directamente nunca, sino que debemos ir sometiéndolo a varios procesos, cambios, transformaciones, como quieran llamarlo, para llegar hasta lo que queremos recibir. También es posible, por ejemplo, el caso de personas con pensamiento más complejo, que su ruta para llegar hasta la solución haya sido algo similar a esto. Vean que este tipo de pensamiento, aunque parece más inadecuado, presenta diversas opciones que pueden llevarnos inclusive a una mejor solución. Lo importante de esto que les estoy mostrando aquí es que el cliente no necesita saber cómo hicieron ustedes para resolver el problema. El cliente necesita saber solamente que él va a ingresar ciertos datos y va a recibir una salida. Esto implica que el desarrollo de software debe ir acompañado de un alto nivel de abstracción. Ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que significa el término abstracción. Vamos a ver, alguno de ustedes podría decirme en computación, no me busquen un diccionario, no lo busquen así con conceptos de la Real Académica. ¿Qué significa el término o la técnica de la abstracción? Algo que no se ve, algo que no se puede tener como concepto. Ajá, ahí me estás O diciendo un físico. concepto tipo diccionario, de eso que sacan rapidito de Google. ¿Qué No, 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 entiende? no he buscado, no he buscado, no he buscado. A ver, Pero pero no es explícalo. abstracto, algo que no se puede ver, No se algo puede, que no, dibuja. realmente lo que es que no queremos que el cliente vea. Vean cómo estaba la imagen al principio. Aquí esto es un punto de vista del desarrollador, que tiene muy poca abstracción ya que él conoce todos los procesos que estamos realizando. Si queremos ver la versión con alto nivel de abstracción, sería esta, donde se le ocultan al cliente los detalles de los procesos. Eso es la abstracción en pocas palabras. Ocultarle al cliente los detalles de los procesos. Yo le muestro nada más, ingresa estas entradas y recibe estas salidas. Yo en ningún momento le voy a presentar al cliente cómo llegué yo de un punto hasta el otro. Eso por una parte porque el cliente no quiere, no necesita complicarse tanto. Por otra parte,
porque no nos conviene que él esté manipulando el código interno, porque ustedes saben el problema que se podría presentar, que él podría alterar sin querer alguna cosa y echar a perder todo el sistema. Entonces, por ello es que en computación se busca siempre que lo que hagamos tenga el mayor nivel de abstracción posible, que sea lo más sencillo, lo más simple para el cliente, a pesar de que nosotros hayamos hecho algo sumamente complicado. Aquí tenemos entonces algunos aspectos importantes acerca de lo que es la verificación. En primer lugar, decimos que debe tener consistencia lo que estemos verificando. Es decir, debemos vigilar que la información sea coherente. Que la información sea coherente, es decir, que se mantenga intacta en el tiempo, digamos, y que si ingresamos n veces los mismos datos de entrada, deberíamos obtener siempre los mismos resultados de salida. Entonces, eso es sumamente importante. Porque me es en un programa que ustedes metan hoy su número de DNI y obtengan la información personal acerca de ustedes. Luego intenten la semana que viene y el señor Alberca meta su DNI y le aparezca la información del señor Aliaga. Eso sería un error sumamente grave. Vuelve a intentar, le aparece la información de él. Vuelve a intentar, le aparece la de otro compañero, por ejemplo, Apaza. Vean que allí no hay consistencia, porque estamos recibiendo diferentes salidas originadas por los mismos datos de entrada, y eso es un error bastante grave que hay que evitar. En segundo lugar, la verificación debe garantizar que exista completitud en lo que es el sistema. Es decir, que el sistema sea capaz de cumplir con todas las funciones para las que fue construido. Esto lo que significa, en pocas palabras, es que se hayan alcanzado todos los requerimientos del cliente. En, en tercer lugar, decimos que debe presentar la verificación altos niveles de precisión, tanto desde el punto de vista de corrección de la sintaxis, es decir, que el sistema haga las cosas como deben ser, que los resultados de los cálculos de operaciones sean siempre correctos, como de la lógica del programa, que sea coherente, evitando problemas generados por lagunas en la capacidad deductiva, tales como por ejemplo los ciclos infinitos que suelen presentarse en programadores principiantes. Bueno, cuando hablamos de la parte de verificación, vemos que debe cumplir con ciertas funciones particulares. La primera de ellas y la más conocida es la de identificar desviaciones. Profesor, una consulta. Ajá. Disculpe que lo interrumpa. Anteriormente estuvo hablando usted sobre los principales aspectos de la planificación, perdón, de la verificación. ¿Eso se podría considerar como una prueba de comparación acerca sobre el software? ¿Esto dice usted? Sí, sí, sí. Aquí estamos hablando de elementos con los que debe cumplir la verificación, que debe verificar que el software cumpla con eso. Eso creo que es lo que lo entiendo de lo que usted me está diciendo. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo una verificación, deberíamos siempre comprobar que el software cumpla con estos tres aspectos como mínimo. Ya le entendí, profesor. Disculpe, No se disculpe, preocupe. pero gracias por la aclaración. Más bien lo Disculpe. contrario. Yo fuera mucho más feliz si ustedes me interrumpieran más a menudo.
El hecho de que ustedes estén en silencio, pienso que no estoy llegándoles, que no me están atendiendo, que se quedaron dormidos o que se fueron. Bueno, es que tal vez uno lo hace porque trata de respetar lo que académicamente usted nos está enseñando. Algunos, bueno, casi la mayoría, tal vez no tenemos ese nivel de conocimiento como lo tiene usted. Pues. Por eso Bueno, es que pero muchas veces nos quedamos callados porque queremos aprender de usted. sí, sí, pero es que siempre hay pequeños aportes que ustedes pueden hacer. Si no quieren interrumpir la exposición, simplemente le dan levantar la mano y ya con eso yo estoy pendiente y los paso en cuanto me dé cuenta, en cuanto pueda cortar y no tienen que estar pidiendo disculpas, profesor, que lo interrumpa. No, repito, yo ayer di una clase donde los alumnos participaron bastante y yo creo que fue, digamos que una de las mejores que he dado aquí en medio virtual, porque creo que ellos entendieron muchísimo más de lo que yo esperaba, porque cada uno, supiera o no supiera, fue planteando sus inquietudes, sus necesidades respecto al tema. Entonces yo lo felicito a usted por haberse atrevido a consultar. Y no tenga miedo, yo no tengo problema con que me interrumpan, siempre y cuando no sea que me interrumpan por una tontería que no tenga que ver con clase, yo les atiendo. El problema es cuando tratan de salirse del tema. Ya, profesor, muchas gracias y por por lo que usted nos acaba de decir. Gracias. Ajá. Muy bien. Continuamos entonces, muchachos. Si no hay alguna otra opinión, alguna otra cosa que quieran decir en este momento. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una consulta. Yo llevo otros cursos, también otros ciclos, y también el problema con los exámenes. Están poniendo, ponen preguntas Ya va, que pero, los docente no ha dado. ajá, pero No ya sé va, si, ya va. Aquí, ahí sí estamos fuera de lugar. Es lo que acabo de decir de momento. Vea, eso no tiene que ver con la clase que estamos dando en este momento. Yo voy a aprovechar el instante para